Muy buenas, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro de este ciclo de diálogos sobre el porvenir. La posibilidad que nos damos de conversar con autoras, con autores del libro Porvenir, la cultura en la pospandemia, que publicamos recientemente con apoyo de la Fundación Medife. Y hoy nos acompaña Ángeles Salvador. Ángeles es escritora y fue actriz. Publicó cuentos en diversas antologías y revistas literarias. Publicó la novela El papel preponderante del oxígeno en 2017, que tuvo realmente mucha repercusión. Y este año está justamente saliendo su segunda novela próximamente. Ángeles compartió un texto con nosotros llamado Los problemas de la escritura en la pospandemia. Y justamente sobre ese texto y en realidad sobre la mirada general en torno a estos temas que nos convocan es que vamos a conversar con ella. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, todo bien. Bueno, gracias de nuevo por acompañarnos. La verdad que agradecerte el texto, que fue un texto muy movilizante y que a mí me generó justamente algunas reflexiones. Una de ellas tiene que ver con la preponderancia de la imagen, no en todo el texto, pero hay algunos fragmentos del texto donde la imagen aparece como de manera muy presente, casi cinematográfica, y vos hacés justamente una reseña de una serie de imágenes de la ciudad en modo casi de ciencia ficción, ¿no? Quería saber si eso era un abordaje general en tu caso y si o lo habías tomado en particular con relación a reflexionar sobre justamente esto que nos atraviesa y nos atravesó, porque como decíamos hace un rato, también es cierto que el tiempo presente es un elástico constante que va cambiando a lo largo de la pandemia o de la cuarentena, ¿no? Sí, bueno, un poquito las dos cosas. Me gusta obviamente escribir con imágenes, también parte un poco de esa manera de escribir desde el punto de vista de mi formación actoral y teatral. También tiene que ver, bueno, con lo cinematográfico, con lo dramatúrgico, que uno en sus momentos, como te contaba antes, también he tomado talleres de dramaturgia con Rafael Spregelburg y bueno, uno trabaja desde la imagen, para escribir, y bueno, y algo de eso yo creo que lo arrastro en la escritura literaria, narrativa, aparte, bueno, me encanta. Y en relación a la pandemia, me parece que era bastante fuerte lo que uno veía en los medios. Yo en realidad la cuarentena la hice de forma total porque soy paciente de riesgo y no salí desde el 11 de marzo, todavía no salí. Estoy en casa respetando a rajatabla, por suerte lo puedo hacer, y era muy fuerte eso, ver las imágenes. Me parece que se hizo un gran trabajo a nivel mundial y a nivel cobertura fotográfico, porque la verdad que se había cambiado la configuración y veías como eso, imágenes absurdas, que eso es justamente lo que te genera, por ejemplo, un buen cuento, es la contradicción en una imagen que vos desde ahí desplegás una historia. Y acá lo que veías todo el tiempo era eso, no sé, bailarinas con un tapabocas o la ciudad vacía, o ese comienzo del texto que escribí para Porvenir, haciendo foco en esas imágenes contradictorias de un mundo nuevo, apocalíptico, con cosas impensadas, no sé, velorios unipersonales. Era muy llamativo. Y ahora es interesante porque también en tu texto está todo el tiempo esa reflexión sobre cómo narrar, cómo escribirlo. Mencionabas en un momento lo complejo que significa justamente la idea de la autorreferencialidad. Te quería pedir entonces una reflexión sobre eso, ¿no? Cómo justamente como todos estamos atravesando de alguna manera este momento, aparece muy lo autorreferencial a la hora de contarlo y de contarnos, ¿no? Sí, totalmente, porque todavía no podemos despegarnos
de lo que pasó y estamos todos in situ atravesando lo mismo. A todos nos está pasando lo mismo, a todos los escritores. Entonces era como, yo los primeros días pensaba eso, es más, lo veías en general en las notas que hacíamos, a varios nos estaban pidiendo de revistas, de diarios, o veías en colegas que estaban escribiendo pequeños diarios de cuarentena, pequeñas impresiones o aguafuertes, y estábamos todos en la misma. Sobre todo, primero estaba esa idea de la cuarentena, del confinamiento, y después la idea de lo apocalíptico. Y bueno, pensando en escala, yo decía, pero vamos a terminar todos escribiendo de lo mismo. Entonces me parecía que ahí había un problema a explorar. Entonces, bueno, de ahí pude como desglosar esa serie de problemas que vamos a tener. Justamente después, hace un tiempo, hace un par de semanas, leí una nota del escritor cubano Leonardo Padura, que él decía que cualquier escritor que escribiera sobre la pandemia ahora era algo totalmente irresponsable, porque no habíamos tomado todavía la distancia para hacerlo, pero a la vez no nos queda otra que escribir. Es interesante porque vos también en el texto haces una reflexión sobre lo que va a quedar, ¿no? Esta idea del mito. Decís en un momento, quedará más el mito en el testimonio porque así vivimos cuando recordamos. Y yo pensaba cómo vamos a recordarlo, porque efectivamente no sé si ha habido hasta ahora pandemias tan narradas como esta, en simultáneo con su propia existencia, además conviviendo con un hecho que obviamente no hubo antes, que es el de las redes sociales y, digamos, la inmediatez además entre esa reflexión y su distribución al infinito. Pero por otro lado, vos postulás esta idea que a mí me parece muy interesante y creo además la acompaño, que es que no necesariamente lo que recordemos sea muy ajustado a la realidad, ¿no? No, claro, por supuesto, en todo recuerdo hay una deformación y acá encima lo vamos a construir generacionalmente y como un hito de la humanidad, más allá de que vamos a tener mucho valor arqueológico, tecnológico, porque va a quedar en la nube todo esto que vos comentabas, que se ha replicado hasta el infinito, y testimonio como para que sea interpretado a futuro por los historiadores, pero yo creo que nosotros, o nuestros hijos, lo podemos recordar, no sé, creo que va a tener parte de mito, va a tener parte de mito también desde la posición que se haya tomado, porque ahora también pasaron varios meses desde que escribimos esto, y también hay hay derivaciones políticas, derivaciones sesgadas. Entonces vamos a ver cómo se va a interpretar cada uno qué es lo que sucedió con esto, y aparte tenemos que ver todavía las consecuencias reales de lo que pasó, claro. y de ahí se interpretará las consecuencias. Yo creo que va a haber trauma, creo que va a haber también obviamente un impacto económico tremendo, y nada, y tampoco sabíamos cómo se iba en esos días cuando escribí esto, tampoco sabíamos qué tal grave o cuánta letalidad iba a tener el claro. virus acá en Argentina y en la ciudad. Entonces, bueno, ahora vamos viendo otras situaciones, se sabe cuánto dura la cuarentena, se sabe cuántos enfermos hubo, cuántos muertos hubo, y tal vez uno escribía también en relación a esas imágenes que venían de Italia, esas imágenes que venían de Wuhan. Ahora creo que se reconfigurará eso, el recuerdo en relación a lo que suceda, y creo que para eso faltan unos años, pero total. Desde la escritura ahora yo creo que... Desde el punto de vista de las imágenes, justamente es interesante cómo en ese desfasaje que tenemos, ahora mismo nuestro presente de alguna manera está interpelado por un futuro posible o no,
digamos, que es el de Italia, el de España, el verano europeo, que es rarísimo que convivan en simultáneo la enfermedad o el virus con los modos de abordarlo, y a la vez es un bombardeo difícil de procesar uno mismo, ¿no? Porque pues estás todo el tiempo como en distintos lugares a la vez. Sí, no, claro, por supuesto. Digo, ahora, así como veíamos esas imágenes tremendas del norte de Italia o de Wuhan, hoy los vemos al sol, tomándose algo en la vereda. Realmente es como extraño y como ficcional en un punto, justamente en ese barrido de imágenes que hay, que para mí va muy de la mano de esas imágenes distópicas que vos mencionabas al comienzo del texto. Hay otro punto que vos mencionás que me parece interesante, que es la reflexión sobre el propio virus, como una especie de virus nuevo, pero a la vez como los de antes, de alguna manera, ¿no? Hay digamos, decís incluso un salto hacia la vieja escuela vírica e infecciosa. Pareciera que de golpe todos somos especialistas, ¿no? También en estas cuestiones. Sí. No, y aparte porque en los términos, en términos lingüísticos, veníamos hace un par de años hablando de lo viral como eso, como lo que se replica en Internet, lo que se replica en las redes, lo que lográs que una foto se viralice, o que una noticia se viralice, o que una convocatoria a una marcha se viralice. Y ahora y era como una palabra de moda, medio devaluada, claro. También, ahí se viralizó tal, ¿no? Se viralizó tal cosa. Y ahora volvíamos a lo viral, tomaba el valor real de la palabra etimológica, en un sentido de un virus que replica, que contagia y que no puede frenar. Entonces, había ahí como que desambiguar. Claro. Teníamos que empezar a desambiguar la palabra, y también a la vez para un escritor te generaba ese doble sentido de que ahora el virus es un virus que te mata, y un virus que de repente es como que volvimos eso, lo que pongo en el texto, a la vieja escuela. Ya no hay metáfora, no es la replicancia en Internet, sino es un virus que te mata, o que te contagia, o que te enferma. Y nada, y me parecía que también eso es todo un tema para la escritura, para la narrativa literaria de ficción, o lo que pueda ser un diario, cualquier cosa apocalíptica. Siempre es el tema de la enfermedad es un tema interesante, y el tema del virus y la replicancia que tiene que ver con eso, con la peste, con el miedo que el otro te contagie, con el miedo de vos a contagiar, con no poder acercarse. Bueno, de hecho vos decís por ahí que la historia del arte fue escrita con pestes. De alguna manera te tocó a vos, como escritora contemporánea, a esta peste. No sé si el privilegio o la desgracia, pero de cargar en tu espalda con ser contemporánea a la peste. Por lo tanto, va a estar atravesada, aunque no aparezca en tu escritura, va a estar atravesada de todos modos, porque es un hecho histórico, obviamente. Claro, totalmente, eso es lo que yo decía. Yo ahora, por ejemplo, la novela que voy a sacar, que va a salir, hice un esfuerzo tremendo en escribir una parte muy larga, muy larga, de una fiesta con mucha gente y mucho descontrol, pero no el descontrol en el sentido que puede haber en una fiesta, que también lo hay en un momento, pero sino de eso, de roces de vasos, de gente, de que saludas a uno, de que hablas con el otro, de que hablas trivialidades, tratar de meter todo eso, me maté. Y yo digo, ahora queda como ridículo, porque uno lo lee y te puede dar como aprensión, como hay cuidado que se van a contagiar, claro. Que eso ahora pasa en algunas cosas que uno mira de antes, o mira un recital y ves a la gente en el público, uno que ha ido a tantos recitales en el campo, en la platea,
o esos pogos que hacían antes, y te parece como algo imposible, pero no por el riesgo a lo inseguro, qué sé yo, por el riesgo a que no podés, no se puede, te vas a contagiar por ahora, hasta que no salga una vacuna, Claro. te vas a contagiar. Y bueno, entonces me parece como que ya de por sí, si alguien lee la novela, dice, bueno, obviamente esto por lo menos fue antes del coronavirus. Entonces ya te condiciona para otra cosa. Si vos decís, Sí. en cualquier novela que escribas de acá del futuro, cuento, relato, y que digas 2020, ya se sabe cómo decir, Claro. no sé, Nueva York, 1929, no sé. Sí, Argentina 76, digamos, aunque no escribas Claro, sobre el tema está, claro, ya naturalmente. está. Sí, Claro. está instaurado. Yo quería terminar con una pregunta más personal, teniendo en cuenta tu trayectoria también como actriz y estudiando, o bueno, como dramaturga, otro de los géneros de la literatura. Por estos días en Cultura en Casa, que es la plataforma que lanzamos justamente acompañando de alguna manera esta pandemia, presentamos una obra extraordinaria que yo no había podido ver en vivo, que es El Niño Argentino, de Mauricio Cartún, un autor que es increíble en términos justamente de... La obra entera, además, tiene la particularidad de transcurrir en verso, y pensaba qué capacidad que tiene el teatro, aún el teatro filmado, que obviamente está muy lejos de la experiencia áurica de estar sentado en la oscuridad de una sala, pero bueno, al menos en este contexto poder ver esa obra que además quizás no se haga más, seguramente no se va a hacer más con ellos dos, que son dos, o tres en realidad, perdón, actriz y dos actores, pero te preguntaba si vos tenías en tu cartuchera o mochila de futuro la idea de escribir teatro, y cómo crees que, si efectivamente tenés previsto hacerlo, si es que no lo has hecho hasta ahora, digamos, pero cómo crees que va a afectar también esta situación a ese proyecto eventual. A mí me gustaría mucho, desde ya te adelanto, poder leer una obra tuya y sobre todo asistir a una puesta de una obra tuya, pero bueno, no sé si eso está en tus planes. Por ahora no lo tenía en mis planes. He tratado de escribir teatro cuando hacía teatro y es muy difícil escribir teatro. Eh, eh, pero porque yo tenía un problema que ahora lo canalicé bien, que era que me iba por las ramas, ¿no? Me gustaba la descripción, me gusta el detalle, y vos es metonímico el teatro, es la parte por el Claro. todo. Claro, entonces hay que sintetizar, pero bueno, tal vez haciendo ese recorrido he vuelto. Ahora a mí, por ejemplo, me queda de haber escrito teatro, me queda que me gusta escribir diálogos en las novelas y me salen más o menos con cierta gracia, por decirlo de alguna manera. Pero no, es preocupante, no sé qué van a hacer, no sé qué van a hacer los actores, los directores, las actrices, todos los trabajadores de las salas teatrales, porque el teatro es aquí ahora. Claro. El teatro estamos vivos aquí ahora y esto es irrepetible, no se va a volver a repetir nunca más este momento. Es una metáfora total del tiempo y de la vida, pero bueno, también escribir teatro y dirigir una apuesta depende de trabajar en equipo, de crear después, una cosa es el lenguaje narrativo que puede ser un autor y otra cosa es después lo que se hace en escena con esos cuerpos en escena Claro. y en cada función. Pero también es otro desafío vivir los problemas del teatro en la pospandemia, que da para mucho, pero bueno, tienen problemas concretos que no es lo mismo que el escritor solo en su computadora, en su libreta de anotaciones, Claro. pudiendo desplegarse, que eso fue en un punto por lo que yo tuve que abandonar el teatro también, porque fue como por el tema del cuidado de mis chicos, como el papá de mis hijos era director de teatro, y
y actor, había uno de los, si no es que tenés algo, si no es que si trabajás en el Under o si tenés en el San Martín o en donde sea, sí, tenés los ensayos pagos, vas durante el día, claro, perfecto, pero si no, siempre las funciones eran a la noche. Y ahora, entonces yo me recluí en mi maternidad a escribir a escribir novelas, a escribir, porque no podía ir al teatro. Ahora creo que pasa lo mismo, que los escritores podemos desplegar y nosotros sin poder tener esa reunión entre actores, directores, sí, escenógrafos y todo, y el público es como que estás a la deriva. Y bueno, ahora porque existe esto que es algunos sé que están haciendo funciones por teatro, hasta por funciones por Zoom o hasta por WhatsApp, con todo el tema de las tecnologías, está pudiendo hacer algo, pero no es el teatro que supo ser, que encima ya venía golpeadísimo, que es golpeadísimo en el sentido de siempre, viste, compitiendo con las Netflix, las series, las plataformas, claro, todo eso, pero están los amantes del teatro que seguíamos yendo. Pero bueno, sí, ojalá, un desafío, ojalá me das una idea y capaz que me pongo a escribir teatro y a pensar una apuesta. Ahora veremos, te los lo chicos dejo, son más grandes, pero necesito aprovechalo. Sí, bueno, hay mucha tela para cortar ahí, pero definitivamente, nada, es un género que en particular en Argentina, como género literario, ha tenido una fertilidad asombrosa y realmente tiene una capacidad de interpelación a la realidad increíble. Y coincido en que es irreemplazable el vivo, pero bueno, me interesan mucho esos cruces que hay entre la literatura y el teatro, siendo la dramaturgia un género también, pero por eso te lo planteaba. Bueno, Ángeles, muchas gracias por tu tiempo, gracias por el texto nuevamente, y esperamos con ansias la novela, más allá de leerla en clave post-coronavirus, sí. Seguramente voy a buscar particularmente esas escenas de fiesta como para que sirvan de una especie de respirador para atravesar este momento y llegar al otro lado nuevamente a encontrarnos todos de esa manera. Pero exactamente, y brindar, definitivamente, y besarse y abrazarse. Muchas gracias. Y bueno, nos seguimos encontrando entonces. Muchas gracias y que estés muy bien. Gracias a vos, un beso. Nos vemos, adiós. Nos vemos.